Sagradas Escrituras. Hemos hablado de la inspiración de las Escrituras, hemos hablado de la autoridad de las Escrituras y hoy vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras. Y estos tres conceptos están relacionados, ¿verdad? Las Escrituras son suficientes porque ellas son autoritativas, porque llevan la autoridad de Dios. Y las Escrituras llevan la autoridad de Dios porque son inspiradas por Él. Son la misma palabra que Dios ha dado, que ha inspirado, inspirada por Dios. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? Podemos quizás pensar a modo de introducción, ¿cómo es que los cristianos se relacionan con la Escritura a veces? Y quizás la manera más débil de algunas personas que pueden autotitularse cristianos es hablar de las Escrituras como algo, como un beneficio, como algo que puede ser de ayuda, ¿verdad? Una manera muy ligera. Hay algunas personas que reconocen que hay algún beneficio, las Escrituras pueden ser de ayuda. Pero necesitamos más que eso, mucho más que eso, para una doctrina robusta, ¿verdad? De las Escrituras en nuestras vidas y su lugar. Hay otros cristianos quizás que van un poquito más allá y dicen, bueno, sí, las Escrituras son necesarias. No es que simplemente sean una ayuda o que provean un beneficio entre otras fuentes, sino que son necesarias para nuestras vidas. Y aunque eso es un paso adicional, todavía falta algo. Porque cuando uno habla de decir, bueno, en una receta tal ingrediente es necesario, uno está diciendo que se necesitan otras cosas, que se requieren otras cosas también. Pero cuando nosotros hablamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos diciendo que no solo ellas son necesarias, sino que son suficientes, que nada más se requiere que ellas y ellas solas, las Escrituras. Esta es entonces aquel grito de la reforma de la sola Escritura, no solo necesarias en adición a otras fuentes de autoridad, ya sea el Papa o el Magisterio o los concilios de los hombres, ¿verdad? O la filosofía o las revelaciones adicionales de otros profetas. Todo eso serían ingredientes a una versión de las Escrituras como necesaria más otras cosas. Pero cuando decimos que ellas son suficientes, estamos diciendo que nada más es necesario, sino las Escrituras y solo las Escrituras. Esto es característica de nuestra fe reformada, ¿verdad? Y es una enseñanza de las Sagradas Escrituras. Con eso en mente, entonces vamos a darnos al estudio de hoy, a preguntar y a tratar de inquirir en cuanto a la suficiencia de estas Escrituras. ¿Para qué ellas son suficientes? ¿Por qué es que no se requiere más nada en esta suficiencia de las Escrituras? Comencemos una vez más en ese pasaje que hemos leído varias veces en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras son suficientes para hacerte sabio para la salvación, ¿verdad? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación aquí en un panorama, vamos a decir, amplio. No solo del momento de ser justificado, sino en todo el estadio de nuestro crecimiento, de nuestra madurez
hasta la gloria. Uno de los pasajes que vamos a ver es que a través de ella, ¿verdad?, nosotros somos purificados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras son suficientes para llevarnos de nacimiento a gloria. Esa es la sabiduría para la cual las Escrituras son suficientes. Pablo lo explica más. Aquí dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Las Escrituras son suficientes para estas cosas: enseñanza, ¿verdad?, redarguir, corrección, instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Las Escrituras, que son suficientes para estas cosas logran, ¿verdad?, su objetivo y el fin, y es que el hombre de Dios sea perfecto. Esto no quiere decir que sea moralmente perfecto o sin pecado. No. Perfecto quiere decir maduro, completo, algo que funciona como debe funcionar, porque ha alcanzado su estadía de madurez. Como cuando decimos, bueno, mi hijo ya es un hombre maduro. Podemos decir, ya él puede funcionar por sí mismo. Puede manejar, ya estudió, ya o se hizo una profesión, se preparó para la vida. Es decir, ya alcanzó la madurez. ¿Se fijan? No quiere decir que no haya que hacer otras cosas o que no todavía le falte algo. A lo mejor no se ha casado, no ha tenido hijos, etcétera, etcétera. Pero lo podemos contemplar ya a través de un cristal de decir, está completo. Está completo. Es decir, puede funcionar. Yo creo que este lenguaje aquí de completo es ese cristiano que a través de la instrucción de las Escrituras ya puede funcionar. Es decir, puede pararse sobre sus dos pies, puede crecer, tiene lo necesario para un crecimiento vital, saludable. No quiere decir que le falte, es decir, que haya más. Es como Pablo, siempre yo enfatizo esto porque cuando Pablo, por ejemplo, le dice allá a los filipenses, nosotros los que somos maduros, los que hemos alcanzado madurez, ¿verdad? Y es precisamente esto, aquellos que estamos en esa plataforma donde ya a través del conocimiento de Dios y sus promesas en Cristo Jesús podemos crecer, ¿verdad? Ciertamente lo que queda es el proceso de crecimiento que nunca termina, pero no es aquel que todavía está, ¿verdad?, inseguro, todavía tiene que ser, le falta algo en su conocimiento, etcétera, etcétera. Y no estamos hablando aquí de un conocimiento exhaustivo simplemente de datos. Si es aprendernos la Biblia de memoria y de datos, bueno, eso quizás lleve toda una vida, etcétera. No, estamos hablando de conocer y de aprender a Cristo y de las dinámicas de la vida de Dios a través de su Espíritu en Cristo en nuestras vidas. Las Escrituras son suficientes para darte esa sabiduría, para hacerte sabio en Cristo Jesús, para ese proceso de madurez donde continúas creciendo porque eres un hombre completo en Jesús. Has venido a esa plataforma de madurez. Las Escrituras son suficientes para eso. Sola Escritura. Sola Escritura. ¿Verdad? Las Escrituras no solo te salvan, sino también te santifican. Y te sostienen y te llevan a la gloria. ¿Ok? En este pasaje Pablo resume, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se me había olvidado leer esa parte. ¿Qué es lo que hace el hombre maduro, el hombre completo, el hombre preparado?
puedes servir a Dios y al prójimo en buenas obras. ¿Cuál es el propósito de la madurez? A veces, ¿verdad? Precisamente hablaba de esto hoy con alguien hoy. Entonces tenemos una visión súper espiritual de la madurez, de la espiritualidad y de la santificación. ¿Verdad? La vida, como escuchamos, ¿verdad? Todos esos pronunciamientos rimbombantes. La vida sobrenatural y esto, la vida en el espíritu, esto, aquello, los milagros, etcétera, el poder, la victoria, etcétera, etcétera. Oímos toda una serie de pronunciamientos. Bueno, si lo pudiéramos conceptualizar de esta manera, tú eres maduro cuando tu vida de una manera estable y continua está dedicada al servicio de Dios y al prójimo en buenas obras. Ya. No necesitamos más nada. Esa es la vida de Dios en nuestras vidas. Un esposo, una esposa allí siendo fiel en su hogar, ¿verdad? En el diario y el ordinario vivir, ¿verdad? De trabajar, de luchar, de ser fiel, ¿verdad? A su esposo, a su esposa, de estar criando a sus hijos, de permanecer en la palabra, en la adoración a Dios, de criar a sus hijos, de proveer. Esa es la vida del Espíritu, ¿ok? No hay otra. No hay otra. That is it. ¿Se fijan? Es que nos han llevado la cabeza de muchos sumos, hermanos. Falta esto, nos falta aquello, tenemos que hacer esto, o tenemos que hacer aquello. Y nos olvidamos precisamente de la simpleza del llamado de Dios a nuestras vidas. Es allí en las buenas obras de nuestro servicio al prójimo que proceden de nuestro servicio y amor a Dios. ¿Verdad? Ese es el hombre maduro que lo hace por la libertad de Cristo, por el amor a Cristo, por causa del Evangelio en nuestras vidas. Las Escrituras son suficientes para hacer esto. Veamos qué dice Pedro. Vayamos ahora a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, comenzando en el versículo 2. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El poder de Dios, que es el poder de su Espíritu. Vamos a empezar a conectar Espíritu con la palabra. El poder de Dios nos da todas las cosas, pero este poder de Dios actúa iluminando, ¿verdad? Enseñando el conocimiento de aquel que nos llamó. En otras palabras, a través de las promesas de Dios. Y las promesas de Dios están en su palabra. Las promesas de Dios están en su palabra. Nos ha dado grandes, preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué son estas promesas? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Verdad? Venimos ahora a recibir el Espíritu de Dios. Somos unidos a Cristo Jesús. Y comienza entonces este proceso de santificación, que es contrario a la concupiscencia de nuestra carne
y a la concupiscencia, a la vanidad del mundo. Las Escrituras son suficientes para eso. ¿Por qué es que a veces queremos algo más que las Escrituras? Porque no entendemos el plan y los propósitos de Dios. Si yo busco otra cosa, si el plan y el propósito de Dios como yo lo veo es alguna otra cosa y no está sucediendo, pues entonces voy a buscar, ¿verdad? Alguien que me diga algo, una filosofía, un aspecto psicológico, ¿verdad? Otro viento de doctrina en adición a... Sí, la palabra es necesaria, sí, como que no, la palabra es necesaria, pero también necesito que alguien me revele algo, me diga algo. O necesito que oír a tal maestro, a tal gurú, a tal iluminado, a tal filosofía, a tal meditación, etcétera, a tal práctica. ¿Se fijan? Esto es lo que está viviendo la iglesia moderna de hoy. Vemos personas, es cristiano, somos cristianos, y de pronto ponen en Facebook, porque ten cuidado con el karma. Extraño, ¿verdad? No, son cristianos y de pronto vemos al budita ahí por un ladito, etcétera, etcétera, ¿verdad? En otras palabras, una señal de madurez en la vida cristiana, hermanos, es llegar a esta persuasión, convencimiento y práctica de que las Escrituras son suficientes. Y venir a una práctica consistente entonces de esto, ¿verdad? Después lo que sigue es, ¿qué significa participar de la naturaleza divina? Lo que sigue después es una lista del fruto del Espíritu. Del fruto del Espíritu, ¿verdad? Ustedes se fijan, es lo que sigue en el pasaje de ese primer capítulo de Pedro. Que ahora el Señor, por el Espíritu, nos está conformando a su imagen. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos. A veces estamos buscando, y yo sé, nos pasa todo. Buscamos, tenemos preguntas, nos debatimos. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿O por qué me falta esto? ¿Verdad? ¿O por qué está sucediendo esto en mi familia? ¿O por qué no puedo lograr tal cosa? ¿Por qué me siento infeliz o descontento? Una serie de factores, ¿verdad? Subjetivos en nuestra vida en cuanto a lo que quisiéramos ver y lograr en este mundo. Y si ese es el enfoque, entonces vamos a estar buscando la respuesta en esa dirección. Pero si nosotros podemos venir al convencimiento de que lo que Dios quiere hacer es, en medio de este mundo y de sus vicisitudes y retos y dificultades y carestías, enfermedades, etcétera, 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 conformarnos a la imagen de su Hijo y traer más y más el enriquecimiento del fruto de su Espíritu en nuestra vida. Nosotros entonces podemos enfocarnos en los planes y los propósitos de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y esto ciertamente va a lograr el propósito, el objetivo de Dios, que al final del día es traer, como vamos a terminar con el pasaje, traer la paciencia y el consuelo de las Escrituras. Romanos 15:4. La paciencia y el consuelo de las Escrituras. Porque podemos esperar conforme a los propósitos, a los planes de Dios en nuestra vida, aún cuando en este mundo las cosas no vayan como uno quisiera, o seamos sorprendidos por grandes, a veces, problemas, retos, dificultades o tragedias. Lo que Dios está haciendo es ayudándonos más y más a hacernos participantes de su naturaleza divina en Cristo Jesús. Las Escrituras son suficientes para eso. Si aclaramos para qué es suficiente, las podemos ver como suficientes, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, veamos qué dice Primera de Pedro 1. Vayamos a la primera epístola de Pedro, el versículo 22 en adelante.
Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Comenzamos a ver ahí la conexión, ¿verdad? Ya vimos en 2 de Pedro la verdad, el poder de Dios conectado a sus promesas. Vemos ahora de una manera, ¿verdad?, más explícita aquí, explícita, el Espíritu de Dios conectado a la verdad. A la verdad. Y aquí vamos a ver conectado a su palabra. El Espíritu siempre obra en conexión a la palabra de Dios, a las promesas de Dios en Cristo, a aquello que es suficiente para conformarnos a la imagen de su Hijo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Cuál es la obediencia a la verdad? Es la obediencia al Evangelio, a Cristo y a este crucificado, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Las Escrituras que testifican de Cristo nos llevan a Él constantemente para producir en nosotros el amor fraternal de un corazón puro. Aquí estas palabras a veces son grandes y nos asustan, ¿verdad? Yo no tengo un corazón puro, wow. Mi alma purificada, ¿qué quiere decir eso? Si tú eres un cristiano, tú tienes un corazón puro y una alma purificada. ¿Sí o no? No quiere decir que no tengas pecado. No quiere decir que en tu vida no haya pecado y que no podamos decir aún como Pablo, yo soy un gran pecador o el primero de los pecadores, y que veamos nuestras debilidades, nuestras carestías. No quiere decir, pero el cristiano es alguien que ha purificado su alma en la obediencia al Evangelio. Purificado, ¿qué quiere decir eso de purificar mi alma? Que el Señor ha quitado de nuestra conciencia, o la palabra de Dios es la que constantemente está, ¿verdad?, quitando, recordándonos, ministrándonos en contra de la culpa, la vergüenza y el temor a la muerte y a la condenación. ¿Cuál es el alma pura? El alma purificada, el corazón puro. Aquel cuya conciencia de culpabilidad, de vergüenza, de temor al juicio, a la condenación, le es quitada. No quiere decir que no tengamos poca fe a veces, que no tengamos dudas, que no dudemos, somos débiles. Pero la palabra del Evangelio en Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace? Nos persuade y nos trae el consuelo y el descanso de la no culpa en Cristo Jesús, de la aceptación en Cristo Jesús, de la no condenación en Cristo Jesús, de nuestra unión y separación para Dios en Cristo Jesús como hijos santos y amados. Ese que tiene esa conciencia, esa persuasión, esa convicción, es el que tiene su alma purificada y el corazón puro por el Espíritu. Las Escrituras es las que hacen esto. Las Escrituras es las que proveen esta acción en nuestras vidas. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nacido de simiente incorruptible, por la palabra de Dios viva, eficaz, perfecta. Otra manera de hablar de la suficiencia de las Escrituras. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se fijan? Esa palabra de Cristo es la palabra de la redención de Dios a nuestras vidas y nuestra nueva identidad, ¿verdad?, en Cristo Jesús.
Esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esta es la palabra que ha purificado nuestras almas, que nos ha hecho amar de corazón puro. ¿Por qué de corazón puro? De corazón libre, espontáneo. En otras palabras, ya no tengo que fingir para amarte. No quiere decir que no sigamos fingiendo y que somos todavía culpables de hipocresía, de fingimiento. Todas esas cosas nos aquejan. No estamos hablando aquí de estar sin pecado, ¿no? Pero ya por el Espíritu comienza en nosotros, ¿verdad?, a ver esa realidad. De que podemos entregarnos a amar sin tapujos, sin, ¿verdad?, ¿cómo se dice? Pretensiones, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos sido ya liberados de este mundo. Estábamos en una consejería matrimonial, le recordaba a la pareja, ¿sabe? El matrimonio de ustedes no es lo último y lo final. No es lo último y lo final. Es decir, lo último y lo final es vuestro matrimonio con Cristo. El matrimonio es una señal y un símbolo que está anunciando y mostrando algo, una realidad mayor. Y es que tú estás casado y eres la novia o la esposa de Cristo Jesús. Eso es lo final, eso es lo definitorio, eso es lo esencial, eso es lo que te libera, eso es lo que te purifica, eso es lo que te guarda, lo que te da tranquilidad, paz, te libera, ¿verdad? Te da seguridad para poder entrar a amar a tu esposo o esposa de corazón puro, no fingido. Y esto en verdad involucra una serie de prácticas, desde poder decirnos la verdad, poder hablarnos honestamente, hasta también servirnos de una manera sacrificial, esperar y tolerar las faltas los unos de los otros, etcétera, etcétera. Pero somos liberados y purificados por la palabra del Evangelio. Somos liberados del temor a este mundo, ¿verdad? De la vergüenza de este mundo, de la culpabilidad en este mundo. Nosotros tenemos una fe que venza al mundo, no que gane el mundo. Tristemente lo que ha pasado hoy en día es que tenemos una iglesia moderna, evangélica, contemporánea, que quiere ganar el mundo. En el sentido de que ha disminuido la fe para cómo tener mejor éxito en el mundo. En vez de tener una fe que vence al mundo, porque estamos escondidos en Cristo, ¿verdad? Libres del mundo. Sin embargo, siervos en Él. Es solamente si estamos libres del mundo que podemos ser siervos en Él. Es solamente si yo estoy libre del temor a mi esposo o mi esposa, ¿verdad?, que yo le puedo amarle libremente, libremente. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, nos ha librado del temor a la condenación y a la ira de Dios, y por eso le amamos libremente, ¿tú ves? De corazón puro. Porque le amamos, ¿por qué? Porque le amamos. Porque Él nos ha hecho libre, nos ha perdonado, nos ha redimido. Ya no es porque le tememos, ya no es porque tenemos que para, ¿se fijan? Y esa es la purificación del alma. Y ese es el corazón puro y el amor genuino. No es un amor perfecto. Ciertamente hay crecimiento en él y hay madurez, etcétera. Pero es aquel que al final del día es purificado una vez más para ser libre de todos, pero a la misma vez siervos de cualquiera. Porque estamos libres de todos, del temor, y podemos entonces humillarnos a servir y hacerle bien a cualquiera. Capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es esta leche? Es la palabra de Dios, ¿verdad?
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y la deseamos porque hemos visto que ella es benigna, nos hace bien. Por lo tanto, queremos más de ella. Nos damos cuenta cuando nos falta. Cuando tenemos hambre y sed, ¿verdad? De esa palabra de Dios. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 13 al 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Se fijan ahí, por un lado está el Espíritu, que es el agente, el que obra en nuestras vidas, y cuál es el medio que usa: la fe en la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, el instrumento es la fe y el medio es la palabra de Dios. Ahí están las tres cosas, ¿eh? Espíritu, fe, espíritu agente, fe instrumento, verdad medio. El espíritu obrando por el medio que es la palabra, trayendo fe que es el instrumento. Y así nos santifica, nos separa para Dios en Cristo Jesús. Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Se fijan? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras son suficientes para llevarnos a la misma gloria, para alcanzarla, para participar de esa gloria y para finalmente alcanzar esa gloria. Para eso son suficientes las Sagradas Escrituras, no necesitamos más nada. Veamos qué dice Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan, el Señor ahí en Juan 14, dice en el versículo 25 y 26: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se fijan? El Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Completando el canon de las Escrituras y después trayéndonos a la confianza y la fe en esas Escrituras. Esa es la obra del Espíritu. El Espíritu nos lleva a la suficiencia de su medio para nuestra edificación. Y el medio es las promesas de Dios que están contenidas en las inspiradas Escrituras de Dios. Ha pasado que hemos desconectado el Espíritu de su palabra. Y hemos visto la palabra como necesaria, pero también necesitamos el Espíritu. Sí, el Espíritu te va a hablar. Pero ¿cómo habla el Espíritu? Si no es en conexión con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, las cuales son suficientes para todo. Ahora, si no son suficientes, entonces necesitamos algo más, oír algo más, a alguien más. Pero si son suficientes, el Espíritu entonces lo que hace es llevarnos a esas promesas, a esa iluminación, ¿verdad? A ese recordatorio, a esa edificación y confianza y obediencia a las Sagradas Escrituras. Y de esta manera, ¿verdad? El que comenzó en nosotros la obra la continúa perfeccionando, pero lo hace por el oír de la palabra. Por el oír de la palabra. Lo dice aquí también en el próximo capítulo, en Juan 15. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2, todo pámparo que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí está la doctrina de que el cristiano lleva fruto.
No hay un cristiano sin frutos. La doctrina de que la gracia es eficiente para transformar y cambiar la vida de un creyente. ¿Verdad? La gracia no es infértil. Si no lleva fruto, lo quitará. Es un cristiano nominal, un cristiano que dice y profesa de labios, pero la gracia no ha calado en su corazón. Pero el que lleva fruto llevará aún más fruto. En otras palabras, continúa la obra de Dios no para. ¿Verdad? Diferentes grados de frutos, como hemos dicho, y lo dice la palabra, algunos a 30, 60, 100, conforme a la soberana voluntad de Dios y como Él su obra en nuestras vidas. Ahora miren el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Wow. ¿Se fijan? Por la palabra que os he hablado. Esa limpieza que se vuelve en el camino de la santificación, una limpieza práctica y de frutos, comienza con la limpieza en conciencia de la justificación, de nuestra unión a Cristo, de la no condenación, de la seguridad y la persuasión en la misericordia, en la benevolencia y en el amor divino en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Eso limpia la conciencia. Alguien decía que nadie puede mortificar un pecado en la práctica que primero no lo mortifique en la conciencia. A veces queremos ir a la práctica, pero nos saltamos el paso de la mortificación en la conciencia. Pero la mortificación en la conciencia es la obra de Dios. Es la obra de la palabra divina. No es nuestra obra. Nosotros no nos limpiamos a nosotros mismos. Dios lo hace a través de su palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y entonces esa palabra surge efecto y trae frutos en nuestra vida. Nos conforma a la voluntad de Dios. Versículo 7. Vale la pena leer un poquito más. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis. ¿Cuál es la condición? Que permanezcamos en ¿qué? En sus palabras. Ahora, el permanecer en su palabra es decir, voy a portarme bien para que Dios me dé lo que yo quiero. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que el portarme bien se ha convertido en mi deleite. Por lo tanto, la voluntad de Dios es mi petición. ¿Se fijan? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, pero yo te iba obedeciendo tanto tiempo y ahora me ha pasado esto y no me das esto y aquello. No has interpretado bien el pasaje. No. Ese que se deleite en el Señor aprende a deleitarse en el sometimiento a su voluntad. De tal manera que oramos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos en el Espíritu, que es orar conforme a la voluntad de Dios, revelada por el Espíritu en su palabra y traída en convencimiento y persuasión a nuestro corazón, lo cual nos hace y nos lleva más a esa permanencia, paciencia y consuelo de las Sagradas Escrituras. Que ese matrimonio espíritu-escritura se arraigue más y más en nuestras vidas. Porque parece que la iglesia moderna evangélica se separa más y más y más. Más y más. ¿Verdad? Juan 17 también oímos algo similar. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, dice el Señor, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa palabra de Cristo que testifica que no somos del mundo, aunque estemos en Él. Y aunque veamos pecados y aunque veamos nuestras concupiscencias, nuestros defectos, la palabra de Dios continúa limpiándonos en conciencia, diciéndonos, tú no eres del mundo, tú me perteneces, eres mío, eres mi hijo, me perteneces, eres de mi reino, tengo una herencia para ti. Esa palabra de Cristo nos santifica. Esa verdad de la obra redentora de Cristo a nuestro favor nos santifica, nos reclama para Él, para amarle, para servirle a Él y al prójimo en buenas obras. Por eso es, hermanos, que decimos que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la que no solo comienza la obra en nuestras vidas, sino también la perfecciona. Si vamos ahí a Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, escuchamos, comenzando en el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Se fijan cómo la palabra obedecer a la verdad quiere decir? Vamos a ver qué quiere decir aquí obedecer a la verdad. Lo que quiere decir aquí antes de leerlo es el vivir por fe. El vivir por fe, que es el vivir por el Espíritu, que es el vivir por el oír de fe. Dice entonces, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando ustedes nacieron de nuevo porque el Espíritu Santo les fue concedido, ¿fue porque hicieron algo en obediencia a la ley? ¿O fue solo por oír con fe que Cristo fue crucificado a tu favor? Por la fe. Por la fe sola. No por la fe junto con las obras. ¿Verdad? Aquí nos hemos confundido con un juego de lenguas, de palabras tremendo, ¿verdad? Por tratar de balancear la gracia. Oh, somos justificados por la fe. Pero no por una fe que está sola, sino por una fe con obras. Y tenemos que tener mucho cuidado aquí, hermanos. Porque es verdad que la verdadera fe obra y comienza a obrar. Pero no somos justificados por la obra de nuestra fe. En ningún momento Dios mira al obrar de nuestra fe como la base de nuestra justificación, porque el obrar de nuestra fe es consecuencia de esta. La razón por la que la fe obra es precisamente por el consuelo y la persuasión que recibimos por el oír de fe. No es que creemos y obramos para que así Dios nos reciba obrando y creyendo. No, nosotros creemos solamente y así Dios nos recibe y por consecuencia comenzamos a obrar. Y por eso estamos de acuerdo que la fe no está sola y que la fe obra. Pero cuando hemos utilizado esto, ¿verdad? Para tratar de balancear la gracia, hermano, creemos que eso es un error y lo rechazamos rotundamente como un asalto al Evangelio. Exactamente, exactamente. El hecho de que en la regeneración el Espíritu Santo te ha sido dado y por lo tanto creyendo comienzas a obrar, eso es verdad. Pero ahí no estás explicando correctamente las dinámicas de cómo es que está sobrando y por qué. Ten cuidado, no oscurezcamos el Evangelio, ¿verdad? Al no poder dividir correctamente y hablar correctamente de
lo que Dios hace a través de su palabra y de su espíritu, que es lo siguiente. Número uno, nos da el espíritu. ¿Cómo nos da el espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe. El oír con fe. Y ahora miren qué interesante, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar, van a ser perfeccionados por la carne, porque los judaizantes habían venido y les habían dicho, bueno, sí, está bien, comenzaron creyendo en Jesús, pero ahora tenemos que obedecer la ley, hay que circuncidarse, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, para poder crecer, avanzar, perseverar, y de esta manera que Dios nos salve. Algo así como lo que algunos han dicho hoy, que hay una justificación final, hay una justificación inicial, dicen algunos que lo rechazamos rotundamente, que es solo por la fe, pero hay una justificación final que es por la fe y las obras. Rechazamos rotunda y categóricamente ese pronunciamiento. Somos aceptados por Dios hoy, mañana y en el juicio final solo por la fe. Las obras son una manifestación de lo que somos en Cristo Jesús y serán usadas en el juicio final para testificar en contra de aquellos que claman tener obras y merecer el reino de Dios. Pero no solamente comenzamos por el Espíritu, esto es, comenzar por el Espíritu, si te fijas, es comenzar por el oír con fe. Y el acabar por el Espíritu es acabar por el oír con fe. En otras palabras, como decía Pablo en los Romanos, el justo por la fe vivirá. De fe y para fe. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué necesitamos? Necesitamos continuamente oír la palabra. Que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones, como le dice Pablo a los Colosenses. Palabra de Dios, oír. Parte del servicio, el culto cristiano, es que venimos a oír su palabra, a recibir de Él su obra. Esto es lo que también me viene a la mente porque, ¿verdad? Compartí hoy cuando nos dice que, ¿verdad? El marido ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, la mujer se somete y respeta al marido. Es interesante, hermano, esto no es más que un paralelo de la forma en que Dios obra en nuestras vidas. Un paralelo entre Cristo y la iglesia. Cristo vive dándole una vida sacrificial de amor a su iglesia. Y nosotros como su esposa nos corresponde recibirla. Ver que es digna de ser recibida, de recepción. Que dependemos de ese cuidado, de esa obra, de esa provisión. ¿Verdad? Imagínense que un día lleguemos y digamos, no, Cristo, déjame yo te voy a... Es lo que quiso ser Pedro, ¿verdad? Pedro no quiso ser esposa. Él quería ser, ¿qué? Marido. Es lo que quiso ser Pedro. Él quería dar, ¿verdad? Antes de recibir. No, siéntate, yo te tengo que dar, Pedro. Tú vives, ¿verdad? Y en el matrimonio no es porque la mujer sea inferior, menor, el hombre sea superior o más capacitado. No es por nada de eso, es que el matrimonio es un reflejo de esa relación entre Cristo y la iglesia. Y Dios entonces quiere que el hombre viva dando de una manera sacrificial a la mujer. Viva para ella. Con toda la fuerza de su alma, ¿verdad? De su mente, que se dedique y se consagre a ella y que la mujer reciba ese servicio y lo respete y lo admire, ¿verdad? Y lo valore. Es un reflejo, un paralelo de lo que Dios hace en nuestra vida. Por lo tanto, venimos a recibir, seamos esposa.
Entendamos que cualquier servicio nuestro a Él va a ser empoderado, causado, obrado, avivado por recibir a Cristo. ¿Y cómo lo recibimos? En cada culto. El Evangelio no es solo para los no creyentes, es para el creyente. Lo recibimos en palabra y en sacramento. Cuando una vez más oímos y somos nutridos de las promesas de Dios en Él, de lo que Él ha hecho, de nuestra identidad en Él, de quién somos en Él, de nuestros beneficios en Él, de nuestra unión a Él, de nuestra herencia en Él. Estamos entonces bebiendo, oyendo, y esto entonces nos da vida, nos aviva, nos suministra su espíritu, hace maravillas entre nosotros, ¿verdad? Que es la obra que Dios hace en su iglesia. Y finalmente, hermanos, bueno, leamos ahí también Romanos. Ahí en Romanos capítulo 15, esa escritura que les mencioné. Romanos 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se fijan, hermanos? Oh, Cristo, Cristo, el Espíritu, el Espíritu. ¿Y por qué vivimos un cristianismo hoy en una iglesia que está tan superficial y tan carnal y tan desviada del camino de Dios? Porque no están permaneciendo en las Escrituras. Porque no hay enseñanza de las Escrituras. No hay una permanencia constante y un entrenamiento en el uso correcto de las Escrituras. Por lo tanto, no hay consolación, hermanos del Espíritu. Cuando se sienten consolados, quizás por una emoción, una inspiración temporal, momentánea. Tenemos que andar corriendo de aquí para allá, de campaña de avivamiento en campaña de avivamiento, de conferencia en conferencia, de apóstol y mover del Espíritu y de ver en ver y de ver milagros. ¿Por qué? Porque no hay consolación y paciencia provocada y causada por las Escrituras. Y es ahí el mayor enjuiciamiento de la iglesia moderna evangélica de hoy. No hay un conocimiento de Cristo y de su gracia y de sus riquezas y de sus virtudes y de su belleza y de su grandeza. No lo hay. Se habla y se habla del Espíritu y se convierte simplemente en un asunto de señales y de milagros y de propósitos para el éxito, para ganar este mundo. Y esto, hermano, es una evidencia de la condenación y el juicio de la iglesia evangélica moderna, o de la apostasía que se nos ha cernido arriba, por lo cual creemos que estamos en los tiempos finales. Vamos a dejarlo ahí hoy, hermanos. Podemos comentarios y cualquier cosa que quieran añadir.